estamos aquí en lo que es Festival Futuro Llama. Estoy profundamente contenta y feliz pues, de estar acompañada de Lucía Petersen, que por cierto somos pues similares en el nombre, ¿no? Soy Lucía Almaraz y está ahora con nosotros Lucía Petersen, a quien me gustaría presentar. Vamos a hacer un abstract de su trayectoria porque es muy amplia. Pues ella es coordinadora del programa Desde la Raíz y de la Unidad para la Transformación de los Congresos de Transparencia Mexicana. Fue parte del equipo técnico durante el proceso de discusión y co-creación legislativa del primer paquete de leyes anticorrupción durante el 2016 y 2017, pues coordinó el caucus legislativo, ¿sí?, de transparencia, anticorrupción y rendición de cuentas, un grupo plural de legisladoras y legisladores creados pues, para abordar la agenda desde un ángulo técnico. También en el 2015 fue coordinadora de la estrategia territorial en la campaña electoral de Pedro Kumamoto, primer diputado sin partido político del Congreso de Jalisco. En el 2018 coordinó la campaña de comunicación de Roberto Castillo, candidato independiente al Congreso de la Ciudad de México. Pues es un placer, Lucía, tenerte con nosotros. Bienvenida. Muchísimas gracias, Lucía. Qué gusto y también es un honor estar con ustedes y poder compartir estos espacios. Oye, Lucía, pues queremos aprovechar toda tu experiencia y convertir esto más bien en una charla que le permita a quien la vea, ¿no?, pues involucrarse sobre todo en los temas de control de la corrupción, que es ahí donde particularmente Lucía pues es experta, tiene gran trayectoria en este sentido. Entonces, pues imaginémonos que yo no sé nada sobre el control de la corrupción. ¿Cuál sería, Lucía, mi primer acercamiento con este tema? Es una gran pregunta. Antes de responder a tu pregunta, me gustaría precisar algo súper sencillo de lo que, bueno, de forma muy amable presentaste sobre mí. Me gustaría platicarles que son co-coordinaciones en estas dos, en la Unidad para la Transformación de los Congresos y en el programa Desde la Raíz. Y la razón por la que es tan importante es porque queremos cambiar las formas y estamos cambiando las formas. Y una de ellas es también la forma en la que nos organizamos al interior del equipo. Somos para ambos casos 2 mujeres en cada una de las, tanto el programa como la unidad. Entonces, digo, además porque estoy muy orgullosa y muy agradecida con mis compañeras, entonces nada más por eso quería hacer esa precisión. Perfecto. Y ahora sí, creo que es una pregunta fundamental la que haces, así que voy a empezar por la parte que a mí me parece más importante y también para el programa Desde la Raíz y para la Unidad para la Transformación de los Congresos nos parece fundamental, que es el cuidado de nuestras comunidades. Lo que hemos dicho ya desde hace varios años es que el control efectivo de la corrupción y el único antídoto son las comunidades. ¿Por qué? Y aquí viene un poco más la parte técnica, digamos. La corrupción funciona en redes que se componen por distintos actores y actrices, por supuesto, actores desde el sector público, funcionarios y funcionarias de distintos niveles de gobierno, por supuesto también de funcionarios y funcionarias en el sector privado, notarías, empresas fantasmas, etcétera. Entonces, la única forma de controlar la corrupción y el mejor antídoto para esta enfermedad es a partir del fortalecimiento de las comunidades y el cuidado de las mismas. Creo que eso sería una parte importante que tenemos que hacer muy, muy evidente y muy claro. Y como segundo punto, me gustaría también recordar a quienes nos escuchan que anticorrupción no es sinónimo de transparencia. ¿Por qué me gustaría abordar este punto? Porque en muchas ocasiones creemos que es suficiente con que los gobiernos, tanto municipales, estatales y federales, y también los demás poderes del Estado mexicano, es suficiente con que transparenten las compras, transparenten los procesos, transmitan las sesiones, por ejemplo, en los congresos. Y no es suficiente. Transparencia no es control de la corrupción. Son materias muy distintas, por supuesto, van de la mano
y una requiere de la otra, pero no es lo mismo. No confundamos con anticorrupción con transparencia. Claro, Lucía. Sí, efectivamente. Yo creo que ahí abordaremos más adelante un tema muy importante que, como tú bien lo refieres, la transparencia incluso a veces es limitativa, ¿no? Porque es solo lo que nos marca la ley y pues de manera muy dolosa, ¿no? Las instituciones pues dicen esto es lo que me marca la ley y esto es lo que tengo que transparentar. Y entonces más bien tendríamos que migrar, seguramente nos vas a abordar el tema, a una triada, ¿no? Que es transparencia, rendición de cuentas, fiscalización. Pero antes de eso, querida Lucía, ¿por qué cambiamos ahora el concepto de combate a la corrupción a control de la corrupción? ¿A qué aspiramos hoy en México, en nuestras instituciones? Si a luchar contra la corrupción, combatirla o controlarla. ¿Cómo tenemos que entenderlo nosotros como personas? Sí, de forma discursiva, digamos, es mejor o nos anima un poco más pensar en el combate a la corrupción, pero la corrupción es imposible de combatirla, solo puede controlarse. En términos técnicos no podemos combatirla. Por supuesto, en términos políticos, y esa es la razón por la que diferentes partidos políticos o funcionarios y funcionarias públicas utilizan el término combate y no control. Pero de forma técnica no podemos decirlo porque digamos que sería imposible terminar con absolutamente toda la corrupción. En ningún país del mundo la han combatido, solo en algunos la han controlado. Esto también tiene mucho que ver con el cambio de enfoque que hicimos en 2014, cuando modificamos la Constitución para crear el Sistema Nacional Anticorrupción, y por supuesto en 2015 y 2016, en el que creamos el primer paquete de leyes anticorrupción que dan vida al sistema, ya como que empieza a funcionar. Este cambio de enfoque es justamente en cambiar la forma en la que entendemos la corrupción, que no es de los peces gordos, que es lo que nos han hecho creer, ¿no? Como si ya alguien está detenida o detenido, ya están combatiendo la corrupción. Todo lo contrario. Como decía en un inicio, la corrupción funciona en redes. Entonces, en tanto no solo nos enfoquemos en las cabezas o en quienes están… en las personas, ¿no? En las personas, sino nos enfoquemos en controlar las redes de corrupción, vamos a tener mejores resultados. A eso se debe el cambio de enfoque y de paradigma sobre control de la corrupción y combate a la corrupción, y por supuesto tiene que ver con la parte de no personificar, sino entender las redes, entender la corrupción como una red, y a esas personas como parte de una red que opera con distintas personas. Claro, Lucía, a ver, hay muchos países y hoy México es ejemplo de eso. Hay personas detenidas, personas procesadas, incluso sentenciadas, pero esto no ha erradicado la corrupción, ¿no? Y como tú lo referías, bueno, eso tendríamos que aspirar primero a controlarla, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, tener los siguientes niveles. ¿Cómo es, hablando precisamente de comunidad, cómo una persona como yo, como Lucía, ¿no?, puede formar comunidad para el control de la corrupción? ¿Cómo podría yo participar o cómo me integro a estas comunidades? Naturalmente, todas las personas vivimos en distintas comunidades y en ocasiones no nos damos cuenta de que nuestras acciones tienen impacto no nada más en nuestra vida privada y en nuestra vida personal, sino también tienen impacto en la vida de otras personas. Algo que quizás me gustaría platicar es que, por ejemplo, en Transparencia Mexicana, lo que estamos haciendo es tratar de abrir los espacios en donde específicamente y únicamente para las personas que se asumen mujeres, para dialogar desde distintos espacios y desde distintas luchas cómo nosotras entendemos la corrupción y por lo tanto cuáles son las posibles soluciones para el control de la corrupción. Esta en sí ya es empieza a ser una comunidad que le llamamos tequios y telares, pero por supuesto que cada una de las mujeres que hemos participado en estos espacios forman parte de otras comunidades. Por ejemplo, algo muy que me gustaría enfocar es
La parte de los cuidados cotidianos tiene mucho que ver con la agenda de cuidar tal cual a nuestras comunidades. Otros temas que tienen que ver con comunidades y corrupción o control de la corrupción es las luchas que miles de mujeres han dado en torno al agua, por ejemplo. No nada más por ser un bien escaso, sino también porque en la lucha contra estas problemáticas, por supuesto que nos enfrentamos a temas de corrupción. Y creo que algo muy importante es recordar que la corrupción afecta de manera distinta a hombres y a mujeres. ¿Cómo podemos darnos cuenta de esto? Aquí me gustaría plantear únicamente 2 puntos. El primero es que las mujeres, justamente para cumplir su objetivo de cuidar tanto a sus familias, a sus hijos e hijas y a sus comunidades, se topan con distintas, digamos, se enfrentan a problemas como tienen que pagar los servicios de agua y pueden acceder a algún acto de corrupción porque, por supuesto, que su prioridad es pagar el agua, no es controlar la corrupción en su vida cotidiana, sino que su hija e hijo o familia o comunidad pueda tener acceso a este servicio público. Eso por un lado, lo mismo con la educación, ¿no? Otro punto, el segundo punto que me gustaría enfatizar es el tema de la sextorsión. En este momento, tal cual en español, no existe tal como término ni concepto, pero es muy importante recordar que en ocasiones el cuerpo de las mujeres puede ser una, digamos, moneda de cambio, un poco lo que platicábamos hace unos minutos. Y por lo tanto, esta es una forma realmente grave de cómo afecta de forma tan distinta a hombres y a mujeres este problema de corrupción. Sí, definitivamente, Lucía. Yo creo que uno de los impactos más diferenciados que encontramos, particularmente creo que es la corrupción y la seguridad, ¿no? En el tema de la corrupción, ya lo decías tú, a ver, somos cuidadoras y somos las que principalmente accedemos a servicios básicos o queremos acceder a servicios básicos, ¿no? Entre ellos educación, salud, ¿no? Entonces nos vemos enfrentadas a este tipo de pues conductas, ¿no? Que nos diferencian porque difícilmente a un varón, no quiere decir que no pase, ¿no? Le van a pedir como moneda de cambio, pues un favor sexual. Exacto. Que sí no lo van a pedir a las mujeres. Y ese, lo decías tú, ya es un punto diferenciador, cómo nos impacta de manera diferente el control de la corrupción. Oye, Lucía, hablabas un poco sobre, bueno, cómo tuvo que reformarse, pues principalmente la Constitución y con ella en cascada diferentes normas para poder crear el Sistema Nacional Anticorrupción y con ello los sistemas estatales anticorrupción, ¿no? ¿Por qué tuvo que surgir un sistema como tal? ¿Por qué llamarlo sistema si ya había otras instituciones que se encargaban teóricamente del control de la corrupción? ¿Y por qué tener esa visión a nivel estatal de crear los propios sistemas? ¿Cómo lo concibes tú esto? Tiene curiosamente mucho que ver con la parte de comunidades, porque a final de cuentas los sistemas estatales anticorrupción, los comités de participación ciudadana y participación social son redes que en su mejor expresión, digamos, serían comunidades que luchan contra este mal, ¿no? Pero bueno, es una gran pregunta, porque tiene que ver con, en el mundo existen distintas formas de controlar la corrupción y también de enfrentarla. Estas 2 formas son para un caso, los sistemas de integridad o los sistemas anticorrupción, que es el caso mexicano a partir de 2014, y la otra forma es a partir de comisiones o SARES anticorrupción. Justo tiene que ver con el enfoque de redes de corrupción. Cuando los países, digamos, que enfrentan la corrupción a partir de comisiones anticorrupción o de SARES, que solo una sola agencia de Estado tiene el mandato de controlar la corrupción, es a partir más bien de personificar la corrupción. Y justo la forma de enfrentarla a partir de sistemas de integridad o sistemas anticorrupción tiene que ver con la forma en la que la entendemos, que es a partir de redes de corrupción. El Sistema Nacional Anticorrupción no es más que una forma de coordinación de estas distintas agencias que mencionabas.
Ese es el objetivo del sistema. A veces nos enredamos mucho y creemos que es muy complejo, pero en realidad lo único que pretende es la coordinación entre estas distintas agencias que, aprovecho para mencionar, se encargan de una de las 6 etapas anticorrupción. Estas 6 etapas, y es una forma, digamos, bastante simple de entenderlo, porque puede haber muchas más etapas de una política pública anticorrupción, son prevención, detección, investigación, sanción, reparación de daños y recuperación de activos. Justo la coordinación tiene que ver con estas agencias que se dedican a alguna o más de estas etapas anticorrupción. Claro, y en este sentido, pues ser enfáticas que algunas, decíamos, ya existían y otras son de nueva creación. Por ejemplo, en el caso de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, ¿no? Surge incluso con este Sistema Nacional Anticorrupción, o también el cambio de paradigma en el caso de Jalisco, ¿no? Del Tribunal de Justicia Administrativa, que antes era también un tribunal, pero bueno, hoy se le dan otras nuevas facultades. En el tema particularmente hablando, como tú lo decías, de comunidades, los municipios, ¿qué está pasando a nivel municipal que normalmente somos los usuarios quienes tenemos un primer contacto con el municipio, ¿no? Por un tema de trámite o porque finalmente pues es lo más cercano que tenemos como autoridad. ¿Qué pasa hoy con los municipios en materia de control de la corrupción, Lucía? Primero que nada, un municipio no tiene todas las atribuciones para cubrir, digamos, una política anticorrupción. Sin embargo, justo sus atribuciones principales, o que me gustaría destacar, es la parte de prevención y detección de la corrupción. Y por lo tanto, es la creación de comunidades para que estas dos cosas sucedan, para prevenir actos de corrupción y para detectarlos a tiempo. Ahora, creo que lo que está sucediendo con los municipios, digo, es un tema súper complejo, pero lo que está sucediendo, desafortunadamente, es que las personas no vemos al municipio como un ente justo que crea y cuida a las comunidades, que resuelve problemas. Ese es el principal problema. Los municipios no resuelven nuestros problemas cotidianos. De hecho, en ocasiones hasta nos los hacen más difíciles. Los trámites a los que nos tenemos que enfrentar, no nada más para hacer uso de ciertos servicios, sino para pagar a la hacienda pública, por ejemplo. Y cómo se usan esos recursos, cómo los municipios están haciendo uso de nuestro dinero. Entonces, creo que por ahí está el problema de los municipios. Hemos, justo con el programa Desde la Raíz, propusimos una forma de generar ciertas acciones y les llamamos acciones SAM. Son sencillas, accionables y medibles. Creemos que eso es lo que tienen que estar haciendo los municipios. Además de cuidar y fortalecer a sus comunidades, generar acciones que sean sencillas, que sean accionables, que sean medibles y que yo, como una habitante de un municipio, pueda saber que el municipio está resolviendo problemas y no me está creando otros. Sí, claro, definitivamente cuando vamos a colonias, por ejemplo, ¿no? Pues la ausencia de agua potable, el tema de alcantarillado, de alumbrado, de pavimentación, ¿no? Que pareciera que hay zonas muy privilegiadas, por ejemplo, ¿no? Pero zonas que carecen totalmente de estos servicios y entonces es cuando las personas nos hacemos justo las preguntas que tú hacías. ¿Qué está haciendo el municipio? Además, con los impuestos que estoy pagando. Lucía, ¿qué tiene que ver esto, por ejemplo, con lo que se ha escuchado últimamente sobre la mejora regulatoria? ¿En qué abona o si es que abona? ¿Qué pasa con esta figura? No sé si, ¿en qué sentido? ¿En temas tal cual de procesos, de procedimientos? Sí, justo esto que tú decías, a ver, resolvernos la vida a los ciudadanos, ¿no? Y no complicarnos más el tema, por ejemplo, de trámites. Por ejemplo, la mejora regulatoria tiene que ver, por ejemplo, ¿no? Con un tema de tecnología, ¿no? Que yo, persona, pueda a través de la tecnología, pues realizar ahí mis pagos, ¿no? O observar qué servicios me está ofreciendo el municipio. Pero ayuda, por ejemplo, este tema de mejora regulatoria, de tecnología, para evitar posibles actos o hechos de corrupción. Por supuesto, digo, sin duda alguna. Básicamente, una parte fundamental para controlar la corrupción es controlar los procesos y, por lo tanto, regularlos.
Además de que hay casos de éxito alrededor de la digitalización de los procesos y de que en lugar de tener que enfrentarte a una persona cuando quieres hacer un trámite o un procedimiento, que puedas hacerlo en línea para digamos, pues disminuir tal vez, disminuir los ¿verdad?, riesgos de corrupción. el tema de, exacto. Exacto. No sé por qué olvidé la palabra disminuir, pero bueno, disminuir los riesgos de corrupción, empezar a migrar a gobiernos más bien en línea y digitales, sino también los procesos y que sea más complejo de digitalizarlos, de qué manera podemos mejorar la regulación alrededor de estos. Muy bien, Lucía, pues estamos muy contentos de estar charlando contigo. Tenemos un primer bloque, pero pues vamos a retomar estas preguntas que sobre todo den respuesta a las personas sobre cómo andamos en el tema de control de la corrupción. Abordabas así brevemente el tema de la política nacional anticorrupción o de las políticas estatales anticorrupción. Si pudieras explicarnos de manera muy sencilla estos instrumentos, ¿qué son? ¿Cómo nos ayudan? ¿Cómo tendrían que implementarse? Si efectivamente en la percepción de las personas va a haber una erradicación de la corrupción. ¿Qué sucede con estos instrumentos, Lucía? Bueno, las políticas anticorrupción, tanto a nivel nacional como a nivel estatal, básicamente son documentos rectores de justo, en este caso, para controlar la corrupción. Creo que lo que nos hace falta, cuando menos estoy segura que en casi todos los estados, y por supuesto que en el caso de la política nacional anticorrupción, es tener muy claro que más allá de que es un documento fundamental, pero en realidad debería decirnos a las personas que habitamos este país hacia dónde se van a ir estos esfuerzos anticorrupción. En muchas ocasiones creemos y queremos que por tener un documento súper robusto, amplio, vasto, ya con eso vamos a poder controlar la corrupción, pero en realidad creo que lo que nos hace falta es hacerlos un poquito más sencillos, que nos digan realmente, una política anticorrupción nos debería decir hacia dónde van encaminados los esfuerzos de todas las agencias que tienen alguna responsabilidad en el control de la corrupción. Sí, definitivamente. Yo creo que en este tema tendrían que ser mucho más ciudadanas, mucho más sencillas, ¿no? Para que cualquier persona podamos comprender, como tú decías, cuáles son las acciones, cuáles serían tal vez los indicadores, hacia dónde van dirigidos los esfuerzos de cada una de las instituciones que conforman tanto el Sistema Nacional Anticorrupción como los sistemas estatales. Lucía, luego ha sido como muy criticado el tema de los resultados tanto del Sistema Nacional Anticorrupción como de los propios sistemas estatales anticorrupción. Desde tu perspectiva, desde tu opinión, ¿van bien? ¿Hace falta? ¿Qué sucede con tanto el Sistema Nacional como los sistemas estatales? Creo que justo la parte más sencilla la hemos entendido de la manera más compleja. Y sin duda nos hace falta un camino muy largo por recorrer. Por supuesto que hay distintos niveles de avance en los estados, que es natural y creo que no queremos otra cosa porque al final de cuentas somos… pues tan diversos, ¿no? Exacto, somos un país muy diverso y creo que lo que nos hace falta realmente es entender al sistema como una forma de coordinación. Nos hacen falta resultados, sin duda, muchos. Todavía la brecha es muy grande. Creo que una manera de aclarar un poco este punto es, hay distintas formas e instrumentos para medir la corrupción. Me gustaría, la forma en la que desde Transparencia Mexicana lo hemos hecho es dividirlo en dos. Una parte es la percepción y otra parte es la victimización. Ambas son importantes, pero son instrumentos muy distintos para medir la corrupción. Entonces, en tanto logremos tener una película más clara, tanto de victimización como de percepción de la corrupción, y además que logremos realmente hacer una coordinación entre estas distintas agencias, seguro vamos a tener mucho mejores resultados de los que hasta ahora tenemos.
Sí, porque seguramente confundimos lo que tú decías al inicio, ¿no? Que un sistema solo por nacer, ¿no? Como varita mágica iba a venir a erradicar la corrupción y estamos muy lejanos de eso. Ya lo comentabas tú, ni los mejores países del mundo están en 0 tasa de corrupción, la tienen controlada, van bien, pero pues esa era como la creencia inicial, ¿no? De tanto del sistema nacional como de los sistemas estatales, ¿no? Y lo decíamos, ¿no? A ellos les corresponde, a estas agencias, lo decías tú, a estas instituciones que están conformadas o coordinadas, pues más bien un tema de política pública, ¿no? Porque además también equivocadamente hemos pensado, y también un poco los medios han tenido pues esa culpa, ¿no? De medir los resultados del control de la corrupción a través de personas detenidas, ¿no? Y eso pues no nos viene bien, ya lo decías tú, ¿no? No solamente es un indicador, pero no lo es todo en el control de la corrupción. Así es. Lucía, me gustaría regresar un poco al tema de los municipios, que es donde esencialmente, por el tener este primer contacto como personas, se ha detectado corrupción de ventanilla, por ejemplo, ¿no? Hay una figura que me gustaría que nos explicaras sobre las Contralorías Ciudadanas, ¿no? ¿Qué son? ¿Para qué sirven? ¿Por qué hoy les estamos denominando Contralorías Ciudadanas? Y esencialmente eso, o sea, como persona, ¿qué tengo yo que saber de esta figura? La figura de la Contraloría Ciudadana tiene muchos años. No nada más en México, sino en el mundo hay figuras muy similares. Creo que, por supuesto que es útil la Contraloría Ciudadana y esta, no nada más relación entre ciudadanía y gobierno, sino que una persona en su calidad de ciudadana o ciudadano pueda presenciar ciertos procesos y ciertos trámites. Por supuesto que es valioso, pero creo que es valioso en tanto logremos mejorar este modelo de Contraloría Ciudadana, porque por supuesto que ahora tenemos distintas herramientas que probablemente en distintos procesos de Contraloría Ciudadana no se utilizan. A mí me parece fundamental que a partir de ahora pudieran utilizarse no nada más distintas herramientas, sino también tecnologías de la información, para que sean procesos no nada más ágiles, sino también que tengan resultados. Es decir, pongo un ejemplo muy sencillo, que no tiene que ver con Contraloría Ciudadana, pero tiene que ver con participación ciudadana. Cuando hicimos la propuesta de ley de responsabilidades administrativas, la llamada 3 de 3, lo único que le pedíamos a las casi 650,000 personas que firmaron era: tú firma en este espacio para tener esta ley de responsabilidades administrativas. Es decir, el costo era muy bajo y lo que la persona recibía a cambio era muy grande. ¿De qué manera las Contralorías Ciudadanas podrían ser así de no nada más eficientes, sino que supieran que sí tienen impacto las Contralorías Ciudadanas y estar revisando, monitoreando ciertos procesos de gobierno? Sin duda hace falta un segundo paquete de reformas anticorrupción, es decir, ahorita solamente le dimos vida al sistema, pero sin duda hay muchas leyes, normas y reglamentos que tienen que reformarse a partir de la creación del Sistema Nacional Anticorrupción. Entonces, por un lado, me gustaría destacar todas estas propuestas de modificación a ciertos reglamentos y leyes y marco normativo que son necesarias. Y por otro lado, creo que es muy importante destacar acciones o herramientas anticorrupción que tienen impactos muy importantes, pero siempre o en muchas ocasiones queremos decir, esta es la maravilla. En realidad, por supuesto que son maravillosas ciertas acciones y ciertas herramientas anticorrupción, pero tenemos que recordar que el control de la corrupción es a partir de esta política pública anticorrupción. Entonces, por ejemplo, hay ciertas acciones que tienen impacto directo en prevenir la corrupción, otras en detectarla, otras en investigarla o sancionarla. La parte que más nos hace falta en todo México, estoy segura, es la parte de reparación del daño a las víctimas por corrupción y la recuperación de activos a las arcas de la nación.
Sí, totalmente de acuerdo con esto, porque yo creo que una de las áreas más endebles es precisamente el tema de recuperación de activos, ¿no? En donde estamos, por lo menos en el tema punitivo, muy concentrados en la detención de las personas, en procesarlos, pero pues que finalmente no hay esa recuperación de activos. Lucía, ¿en qué temas tendríamos que poner hoy especial atención? Por ejemplo, se me ocurre programas sociales, ¿no? Que se ha detectado por ahí situaciones de actos o de hechos de corrupción. Pero desde tu perspectiva y tu experiencia, ¿cuáles son esos rubros en los que hoy tendríamos que estar poniendo atención para que no sucedan? Es decir, en la parte, por ejemplo, de la prevención que tú nos mencionabas. Desafortunadamente, la corrupción es un problema transversal que toca desde, sí, desde programas sociales hasta obras públicas, exacto. Entonces, quizás lo que me gustaría para tratar de ser concreta, y espero que clara, me gustaría, por ejemplo, tocar 2 puntos. Una es la parte de digitalizar todos los procesos y los trámites, en el caso de los gobiernos municipales. Y segundo, una herramienta, por ejemplo, en la que podría ser muy útil, y como dices, ¿en dónde tenemos que poner foco? Una herramienta, por ejemplo, es el estándar de datos para las contrataciones abiertas. ¿Por qué? Porque así podemos seguir solo una parte. De nuevo, estas herramientas solo se enfocan en una parte del control de la corrupción. De esta manera podemos saber qué está haciendo un gobierno en contrataciones, cómo está comprando, cuáles son los medicamentos, a qué precio, a qué proveedores le está comprando y quiénes están siendo beneficiados, ¿no? Y beneficiadas. Entonces, creo que estos 2 puntos son los que me gustaría destacar. Como dices, la corrupción en ventanilla, que es precisamente yo creo que la que más nos duele como personas, sí, ¿no? Sí. Porque además tenemos que pues, erogar, ¿no? Determinada cantidad de dinero, incluso hacían un estudio sobre cuánto tengo yo que tener apartadito, digamos, de lo que gano anualmente, pues para el tema de corrupción, ¿no? Sí, exactamente. El tema de la corrupción ventanilla y el tema de, por supuesto, las contrataciones públicas me parecen 2 temas fundamentales, y también, digamos, 2 puntos de cómo empezar a disminuir o a controlar la corrupción, que es la digitalización de los procesos y de los trámites y el uso de herramientas como el estándar de datos para las contrataciones abiertas. Lucía, de inicio comentábamos un poco sobre que la transparencia no es suficiente, ¿no? Si bien es cierto, es una herramienta que ayuda en el control de la corrupción, tampoco es que lo sea todo. Pero hay una triada que tiene que ver justo con transparencia, rendición de cuentas y fiscalización. Alguna persona que no supiera la diferencia entre transparencia, rendición y fiscalización, ¿qué podríamos decirle de manera muy sencilla? ¿Cuál es o la diferencia o la similitud entre estos conceptos y cómo ayuda esta triada, pues, digamos, de manera más integral al control de la corrupción? Bueno, primero que nada, transparencia es poder acceder a cierta información. Estoy pensando como en sí, una claro, persona. en términos muy sencillos, ¿no? Sí, fiscalización es conocer cómo se gastan tus recursos, tu dinero, nuestro dinero, el de las personas, ¿no? Porque en muchas ocasiones creemos que es el dinero del gobierno, pero no, es nuestro dinero que administra el gobierno. Y por supuesto, rendición de cuentas es saber cuáles son los resultados, no qué está haciendo, cuáles son los resultados de las decisiones que han tomado nuestras representantes. Me parece fundamental, y como dice, son 3 aspectos que sin ellos es imposible el control de la corrupción. Sí, sí, definitivamente yo creo que si consideráramos estas 3 de manera conjunta y de manera integral, pues tal vez, solo tal vez, podríamos de manera mucho más rápida tener acciones, ¿no? Que, como tú le dices, muy específicas, muy determinadas, pues pudieran controlar algún sector, ¿no? de todo lo que es el fenómeno de la corrupción. En el tema de, por ejemplo, seguramente hay países que tienen mejores prácticas que nosotros, Lucía. ¿Tenemos identificados esos países? ¿Podemos tropicalizar esas prácticas que han realizado en el contexto mexicano? Sí, tenemos identificados, bueno, varios países que
tenido resultados, digamos, positivos en el control de la corrupción, y creo que uno de ellos, que es hacia dónde vamos, es empezar a entender la corrupción como redes y no como por mucho tiempo se dijo que la corrupción era como el tango, que se bailaba entre dos, entre sector público y sector privado. Por supuesto que no. Es justo rompe con esa idea, entender la corrupción como redes. Y ya estamos trabajando en ello, que es la parte de la construcción y la implementación de un sistema anticorrupción. ¿Por qué me gustaría resaltar esto? Porque podemos ver que en algunos países que tienen sistemas de integridad o sistemas anticorrupción, logran controlar mejor la corrupción en su país. Esta es como la parte más general y amplia, pero por supuesto que hay herramientas, de nuevo, que han abonado a alguna parte del control de la corrupción a partir de herramientas tanto tecnológicas como también de política pública. Sí, definitivamente yo creo que tendríamos que estar volteando también a dónde han hecho, digamos, bien las cosas específicamente en algún rubro, para entonces voltear, ver si nuestro contexto da incluso para eso. Y por último, Lucía, a ver, yo creo que en la parte de las personas, en la parte de, lo decías tú, de la comunidad, hace falta mucho pedagogía de comprender lo que tú decías, ¿no? Desde el fenómeno, desde si es sistemático, desde comprender que no es solo de dos, comprender que son redes, todos estos conceptos. ¿Cómo vamos en ese tema, en la pedagogía del control de la corrupción? Creo que, por supuesto que es un tema del que hablamos cada vez más, y por supuesto hablamos cada vez más porque nos duele, porque nos impacta en nuestra vida cotidiana. Pero creo que todavía hay un camino enorme por recorrer. Es decir, que podamos hablar del tema de forma mucho más abierta y por lo tanto no nada más hablarlo, sino conocerlo y aprenderlo. Un poco lo que decíamos desde hace mucho tiempo, digamos, tenemos muchos especialistas en el cáncer, que es la corrupción, y pocos especialistas en el control de la misma, que es, por ejemplo, los tratamientos que se darían a una enfermedad, ¿no? Entonces, quizás no nada más hablar y conocer sobre la corrupción y cómo nos impacta, sino empezar a hablar más sobre cuáles son las posibles formas de solucionar o tener un país con menos corrupción. Justo lo que hemos hecho en estos espacios es dialogar entre estas distintas perspectivas, no nada más de cómo nos afecta de manera distinta, sino también de qué manera deberíamos o podríamos controlarla, porque hay varios enfoques que bueno, seguramente no nos daría el tiempo de platicarlos en este momento, pero que es muy importante que empecemos a dialogar entre estas distintas formas de acercamiento. Definitivamente yo creo que lo tienes tú mucho más claro que yo, todo un reto, ¿no? En justo eso, comprender el fenómeno de la corrupción y bajarlo a las personas que, por ejemplo, imaginemos un contexto de hoy, en la economía que nos vivimos, ¿no? De una persona que tiene 2 trabajos y que llega a su casa y lo que menos quiere es un análisis político de la corrupción, sino llegar, relajarse y descansar. Todavía yo creo que hay un reto importante en ese sentido. Entonces, pues te agradecemos infinitamente, Lucía Petersen, que hoy nos hubieras compartido tu tiempo, tu experiencia, tu trayectoria, que nos hayas sobre todo compartido de manera tan sencilla y tan pedagógica, pues esto que luego es muy complicado comprender. Y por supuesto, yo, Lucía Almaraz, pues les agradezco, ¿no?, que me hayan permitido platicar con Lucía Petersen y pues invitarlos a que sigan las actividades de Festival El Futuro Llama. Te agradecemos infinitamente tu presencia, Lucía, y pues ojalá que no sea la última, sino que solo sea la primera. Yo espero que así sea, Lucía, y la agradecida soy yo contigo y con todo el equipo. Muchas gracias. Pues muchas gracias y nos despedimos.